Buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a Love América. Ahí en el Hotel Alvear se realiza el cancil, como es habitual. Bueno, si va a haber algunas definiciones respecto a si el Banco Central puede recomponer o no sus reservas para evitar una devaluación en las próximas semanas que, en este contexto, dispararía todavía más los precios. Massa, que tiene también agenda con empresarios de empresas alimenticias, junto con el secretario de Comercio. Ahora vamos a contar lo que ha pasado ahora en agosto con los precios de los alimentos que están totalmente disparados, totalmente descontrolados. Vamos a hablar también un ratito del tema de la quita de subsidios y cómo impacta en los consorcios y en los aumentos de expensas. Hay toda una discusión sobre eso, también en comercios. Y qué va a pasar con las familias, con las boletas de luz, gas y agua. Pero vamos a arrancar con esto, ¿no? La hora de hacer el ajuste con EpicaK. Ahora vamos a hablar de esta situación insólita donde han salido de medios kirchneristas a difundir las boletas de luz o de gas y los subsidios como si no hubiese una responsabilidad primaria de un gobierno que estuvo 2 años y medio diciendo que no iba a quitar los subsidios, que no lo podía instrumentar y demás, y ahora tiene que hacer todo a los apurones. Y ha salido a poner una cuota de racionalidad a la Secretaría de Energía, a decir, bueno, no estoy a favor de estos escraches que han sido impulsados del propio gobierno. Vamos a ver de qué área, pero impulsados con algunos comunicadores alineados con el oficialismo, que, insisto, no tiene nada que ver con una cosa es evasión fiscal. Esto es algo que es responsabilidad primaria del propio gobierno, todo el tema de los subsidios energéticos. Pero digo con EpicaK porque Sergio Massa tiene un desafío enorme en las próximas semanas, ya lo está teniendo, que es cómo hacer todo lo contrario a lo que decía Cristina. De eso se trata la agenda en este momento del ministro de Economía para evitar una devaluación y una espiral inflacionaria. Fíjense los números que maneja el ministro de Economía respecto a la quita de subsidios y a los números fiscales. Por la quita de subsidios, el propio gobierno informó que en 2022 se van a ahorrar 50.000 millones de pesos, que es el 0,06% del PBI. Ni siquiera es 0,1% del PBI, es 0,06% del PBI. Este es el ahorro de la quita de subsidios que se hace, claro, en los últimos 4 meses del año, porque vino demorada desde marzo de 2021, cuando la quería implementar Guzmán, y Cristina la frenaba con sus funcionarios en el área de energía. Ahora, Massa ha dicho en reuniones privadas, incluso con periodistas especializados, que tiene que ajustar 0,7% del PBI para cumplir con la meta que hoy ratificó el embajador Argüello, embajador argentino en Estados Unidos, y que va a ratificar la semana que viene cuando se reúna en Washington con funcionarios del FMI, Sergio Massa, de 2,5% del PBI. Tiene que ajustar 0,7%, o sea, 530.000 millones de pesos. Y el ahorro de los subsidios son solo 50.000 millones de pesos. Le faltan un ajuste en 4 meses de 480.000 millones de pesos, 500.000 millones de pesos para redondear. ¿Dónde va a ajustar? Bueno, hay una discusión enorme respecto a las transferencias a provincias. Muchas de esas transferencias son transferencias de obra pública que se hacen en las provincias. Los topes que están coordinando con Vicejefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía a todos los ministerios, y la discusión de cómo va a ser la licuación de la inflación corriendo al 90% anual sobre jubilaciones y planes sociales, porque las compensaciones van a ser puntuales, con bonos, sumas fijas, pero en el agregado ahí va a haber una licuación importante. El otro punto es la suba de tasa de interés. Otro de los temas que Cristina resistió siempre. Y en los últimos 20 días, la tasa de interés subió, números redondos, 20 puntos porcentuales, de 50% nominal anual a casi 70%, 69,5% nominal anual. En términos efectivos, la tasa de interés desde el 8 de junio, que se largó la corrida con Guzmán y demás, hasta ahora subió 35 puntos. Es decir, de 61% efectivo anual a 97%. Disparada muy fuerte, apretón monetario muy fuerte para evitar que
los que tienen ahorro corran al dólar y para tratar de forzar con el encarecimiento del crédito que los que tienen dólares los vendan y no se estén financiando con pesos baratos. Y hay una discusión muy fuerte, y es lo que hemos visto en los últimos días con toda la movilización ayer de la CGT y demás, respecto a cómo viene la negociación salarial este año. Cómo se define una pauta de encuadramiento de negociación precios-salarios cuando la inflación corre en un piso del 90% anual y los salarios, la última noticia que teníamos, en junio estaban corriendo los salarios que negocian mejor, los del RIPTE, los en blanco en relación de dependencia, el 67% anual. Ese es el parámetro de lo que enfrenta en este momento el ministro de Economía. Es decir, cómo llevar adelante un ajuste que contradice de la A a la Z lo que decía Cristina hasta hace 2 meses. Y ahora vamos a hablar en un ratito también del punto clave hoy. ¿Dónde aparecen los dólares? ¿Quién vende los dólares acá? Ahora voy a contar cómo hay una confusión muy grande respecto a los dólares que están trayendo las cerealeras para colocarlos en el sistema financiero. Ayer aparecieron 400 millones de dólares en cuentas de algunos bancos, el Banco Galicia, el Banco Macro y demás, donde las cerealeras traen los dólares pero no los venden. Es más, reciben una remuneración del 7,5% anual en dólares, garantizada por el Banco Central, pero no tienen la obligación de venderlo. El tema de acá es quién vende los dólares al tipo de cambio oficial. Está trabada todavía la negociación con la mesa de enlace y con el campo, y es la carrera contrarreloj que tiene Sergio Massa para evitar una devaluación en las próximas semanas. Está Gustavo Marangoni ya y vamos a mover un poquito con los móviles. Me avisan también el móvil que tenemos ahí en Constitución, si se calmó un poquito la cosa o sigue ahí muy caliente la situación en el tren Roca. Pero vamos con Marcelo Padovani, que está ahí en la Cumbre de las Américas. Gustavo, te saludo. Ahora quiero una opinión tuya, digamos, ¿cómo hace el ministro para aplicar un ajuste que es todo lo contrario a lo que decía Cristina? Marcelo Padovani. Hola Maxi, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en este encuentro que, como vos sabés, es muy importante entre empresarios argentinos, empresarios de los Estados Unidos, también políticos. También de Estados Unidos estuvo el embajador Stanley, estuvo también el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello. Te anticipo una noticia que dio el propio embajador aquí. Dijo que el presidente de la Nación va a viajar 2 veces a Estados Unidos en este mes, Perdón, en el mes de septiembre, el mes que viene, va a ir a la Asamblea General de Naciones Unidas y también vos recordás que se postergó un encuentro con Biden porque Biden tenía COVID. Bueno, ese encuentro se va a hacer también en el mes de septiembre y anticipó que en Houston el presidente de la Nación va a vender de alguna manera vaca muerta a los inversores de los Estados Unidos. Eso por un lado. Estuvo Jorge Argüello, ahora está hablando Sergio Massa, el ministro de Economía. Sergio Massa va a cerrar en minutos más este encuentro entre, como digo, empresarios de los Estados Unidos, empresarios argentinos, políticos de los Estados Unidos. Está exponiendo el ministro acerca de la situación argentina y cuáles son sus planes, Maxi, de aquí al futuro. Así que lo escuchamos atentamente. En unos minutos vamos a hacer un resumen de lo que dijo, si te parece. Bueno, perfecto. Marcelo, ahí volvemos, ahí al Council of America. Gustavo, ¿cómo estás viendo esta dinámica de lo que estaba contando, ¿no? Un ajuste con épica acá. Ahora vamos a hablar del tema de los scratches, con el tema de los subsidios, y que contradice todo lo que venía diciendo Cristina hasta hace 2 meses. Maxi, tenés un diagrama de emergencia donde vas haciendo las cosas de acuerdo a lo que va surgiendo diariamente. Imagínate que vos hubieses comprado una casa que ya estaba en malas condiciones en el 2019 y que a lo largo de 2 años y medio la seguiste deteriorando, se siguió deteriorando. Llamas a un arquitecto y te dice lo que debieras hacer. Pero vos le decís, no, mira, yo para eso no tengo ni tiempo, ni plata, ni puedo, porque tengo que irme, acá hay que hacer cuestiones estructurales. Bueno, le decís, ayúdame a poner unos tirantes para que esto no se derrumbe. Ayúdame a que el techo no se me caiga encima, por lo menos de acá al año que viene, y después veo. Si el año que viene recibo una plata que estoy esperando, lo hago yo, y si no, lo hará otro. Esa es la situación. Esa es toda la situación. Porque nosotros sabemos, y vos haces el análisis económico, la Argentina está en una pendiente donde uno diría la devaluación es el camino obligado, pero no tenés ni dólares en el Banco Central ni poder político en el gobierno. Y sin ninguno de esos insumos, sin dólares en el Banco Central y sin poder político en el gobierno, todo lo que podés hacer es provisorio. Por lo tanto, anunciás
un ajuste de una manera muy desprolija, después además le agregás los amenities que diría, habría que ponerlo en los anales de la autoincriminación política más grande que alguien haya visto jamás. Porque si vos estás predicando no 2 años y medio, 20 años, el tema de que los subsidios son virtuosos, y un día decís, señores, se acabó, quien sería menos responsable son aquellos que recibieron los subsidios, porque en última instancia quien se los otorgaba decía que había que otorgárselo. Y si estaban mal otorgados desde siempre y mucho más ahora. Entonces, eso no resiste mucho análisis. Ahora, en cuanto al ajuste, después vos ves los números macro que vos acabas de repasar recién y decís, este año no tiene efecto. Y lo del año que viene te diría, veámoslo, porque es un año electoral. Así que yo te diría que estás en el camino de la improvisación. Se hace, ¿cómo era la canción de Serrat? Se hace camino al andar, ¿no? Golpe a golpe y verso a verso. Bueno, hay bastante de eso. Ahora vuelvo con vos, Gustavo, lo sumo a Roberto Farmani, que es empresario PYME. Ahora vamos a hablar un poquito cómo están viviendo los empresarios PYME en esta coyuntura. ¿Qué está pasando con el tema de inflación? ¿Qué está pasando con el tema importaciones? Contame, Claudio, qué está pasando con los precios de los alimentos en agosto. Bueno, mostramos el otro día que venían con aumentos importantes en la primera quincena, incrementos entre 6 y 7% solamente en la primera quincena, con los productos de la canasta esencial liderando. Y lo que traemos hoy, Max... Esperemos un segundito, Claudio, porque quiero que lo tratemos. Me acaban de decir que está hablando el ministro de Economía, Sergio Massa, en la Cumbre de las Américas. Ahora quiero que lo tratemos más en detalle, porque son números muy fuertes. Me está pisando Massa mientras hablo. Nuestra responsabilidad son números muy fuertes los que estás contando de los precios de los alimentos. A ver qué está diciendo el ministro de Economía ahí frente a empresarios norteamericanos y fundamentalmente empresas multinacionales. Sin estabilidad macroeconómica no hay paz social. Pero sin paz social tampoco hay estabilidad macroeconómica. Porque las tensiones que se producen en la sociedad de alguna manera se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado o que deben tomar los privados a la hora de invertir. Y entonces es clave que entendamos que el trabajo de construcción de estabilidad macroeconómica con paz social es un trabajo conjunto entre el Estado, los gobernantes, pero también los actores económicos y sociales de la Argentina. Elegimos hace 10 días, cuando empezamos a recorrer este camino, caminarlo con 4 principios rectores, con los que nos vamos a mover de acá al último día de diciembre del 23, si es que cumplimos nuestros objetivos. El primero es el orden fiscal, porque creemos que es vital un Estado ordenado, planificando su gasto y cumpliendo sus metas a los efectos de garantizar el normal funcionamiento de una sociedad. Apostamos también a construir superávit comercial, entendiendo que más allá de las dificultades y costos que nos plantea la guerra, que en algún punto nos hace elegir, es clave que tengamos una balanza que nos permita mostrar resultados que nos fortalezcan nuestra moneda desde la acumulación de reservas, porque es superávit comercial con acumulación de reservas. Y después, obviamente, el principio de desarrollo con inclusión, entendiendo que de alguna manera la Argentina tiene que crecer para cumplir sus obligaciones, y ese crecimiento tiene que venir acompañado de la incorporación de todos los sectores de la sociedad al consumo y a la producción. En materia de orden fiscal, estos 10 días, en las 4 materias tomamos medidas, pero me gustaría dejar algunas pinceladas para que se entienda que ese camino que elegimos es un camino que de alguna manera ya lo estamos aplicando. En materia de orden fiscal, quisimos dejar claramente una primera señal en el momento que decidimos suspender los adelantos transitorios como mecanismo de financiamiento del Estado y además empezar a recorrer el camino de devolución de esos adelantos transitorios al Banco Central de la República Argentina. Porque en definitiva creemos que mejor que emitir para financiar el gasto público es que el Estado funcione de manera ordenada,
cumpla con sus metas presupuestarias y en todo caso, si necesita financiamiento, sea a partir de generar instrumentos atractivos para el sector público, para el ahorrista, en definitiva para la economía real y financiera de la Argentina. Limitamos además el crédito presupuestario de cada una de las jurisdicciones al cumplimiento del DNU que estableció metas después del rechazo que tuvimos del proyecto de presupuesto. El objetivo del 2,5, el objetivo de inversión pública, la definición de cuáles son los rubros de gasto nunca puede superar, en términos de cada una de las jurisdicciones, el compromiso que el Gobierno Nacional asumió a la hora de dictar un decreto de necesidad y urgencia que fijaba cuáles eran las metas y las pautas presupuestarias. Centralmente porque esas metas no solamente hacen al compromiso que cada uno de los funcionarios asumió respecto de su gasto, sino también hacen a los compromisos internacionales que Argentina asumió a lo largo de los últimos meses. Hemos además planteado un congelamiento de la planta que no solamente alcanza al sector público centralizado, sino, como conocerán en las próximas horas por decisión administrativa, también a cada una de las empresas del Estado, porque entendemos que, en definitiva, el desafío de pedir que hagamos un esfuerzo en conjunto entre el sector público y el sector privado tiene que venir apalancado en que el primer esfuerzo lo hacemos desde el Estado y además los funcionarios públicos predican con el ejemplo. Obviamente eso viene acompañado de algunas limitaciones que tienen que ver con gastos superfluos, con viajes, con cuestiones que muchas veces el Estado pierde de control y que a lo mejor no tienen un valor económico gravitante, pero sí tienen un valor simbólico importante para mostrarle a la sociedad que el esfuerzo de austeridad y orden lo hacemos entre todos. También, como ustedes saben, había mucha incertidumbre alrededor del cumplimiento del Estado argentino respecto de sus obligaciones en pesos. Se habló de reperfilamiento, de default. Y la verdad es que gracias a un enorme acompañamiento de los distintos inversores institucionales, pudimos llevar adelante un canje de la deuda en pesos para aplanar la curva de vencimientos, para hacer mucho más sustentable la curva de vencimientos, de 2,4 billones de pesos que de alguna manera le dan mucha más previsibilidad desde el punto de vista de las obligaciones de pago de intereses y de capital al Estado Nacional, extendiendo la curva por un año y permitiéndonos a nosotros ordenar las obligaciones de pago para los próximos meses. Y en paralelo, como se conoció en el día de ayer, y entiendo que hace un ratito la secretaria de Energía, que ahí la veo, les contó, hemos avanzado en un proceso que cambia el régimen de distribución de subsidios. Hace algunos meses, en un evento parecido a este, pasó desapercibido, pero les planteé que teníamos un sistema Hood-Robin en lo que era la materia de distribución de subsidios. Para que tengamos conciencia de un número, por ejemplo, en electricidad, el 80% de los hogares residenciales consumen el 50% de la energía. Y el otro 20% de los hogares residenciales consumen el otro 50% de la energía. Con lo cual se producía la injusticia de que quien más consumía, más subsidio recibía. Y de alguna manera atentaba contra el cuidado, el ahorro de recurso energético que tenemos que hacer en este contexto global de guerra y precios absolutamente disparados, pero también desde el punto de vista de la distribución del ingreso, es central que recuperemos la iniciativa de que quien más puede, más pone, y quien menos puede, menos pone o más ayuda recibe. Quiero agradecerle en ese sentido a los casi 4 millones de argentinos que renunciaron a solicitar el subsidio, porque de alguna manera lo que mostraron era la voluntad, o mostraron la voluntad de acompañar el esfuerzo del Estado en llevar adelante
un ahorro de recursos que redunda, si cuidamos la luz, el gas, el agua, en ahorro para el Estado y también en ahorro para el ciudadano. Y que en todo caso, aquel que no lo cuide tenga, desde el momento en el que el Estado llega al techo de lo que propone cuidar, proteger o subsidiar, hacerse responsable por el mayor consumo. En materia de superávit comercial y acumulación de reservas, que son para nosotros un tema central en este momento, han pasado en estos 10 días cosas absolutamente interesantes para el desarrollo de sectores que sentimos que son claves en materia de generación de divisas. En primer lugar, avanzamos con el decreto que promueve la exportación sin interrupciones, para no usar la palabra ininterrumpibilidad, que tanto cuesta repetirla, pero además avanzamos con el Plan Fénix, que son 1.700 millones de dólares de inversión en la cuenca austral. Avanzamos además con una mesa que nos va a permitir encarar el segundo tramo del gasoducto con apoyo y aporte del sector privado. Avanzamos además en la construcción del diseño del Plan Gas 5, que de alguna manera nos va a permitir garantizar los volúmenes de producción que necesitamos para los próximos años, y además le da certidumbre a un sector que es absolutamente generador de divisa desde la inversión. Y le dimos la oportunidad que por el incremental de producción y de exportaciones tengan libre disponibilidad de divisas por el 20%, que es uno de los temas que aparecía como restricción a la hora de analizar o de evaluar inversiones en la Argentina. En el medio había que, recién crucé a un periodista que hoy escribió algo sobre el tema de cuánto cuesta la boleta de energía en agosto. No sé si se quedó acá o está afuera. Y le decía, leí hoy en el diario que ponías que la cuenta de energía de agosto, importaciones, era más de 800 millones. La cuenta inicial eran 1.100 millones. Ahí quiero agradecerle a Flavia, al hoy embajador en Brasil, Daniel Scioli, y al presidente de ENARSA, Agustín Jerez, así como también al exsecretario de Energía, Darío Martínez, porque con la redefinición del programa de importaciones, que además nos trajo como consecuencia que los barcos que rechazamos nos generaron divisas y premios económicos adicionales, pudimos bajar casi 1.100 millones de dólares de las obligaciones de importación de energía que teníamos para agosto, superando de alguna manera esa restricción que representa y que representó por el costo de la guerra a lo largo de este año el tema de importaciones en energía, que funciona como un techo para la libre disponibilidad de divisas para la producción, que es un tema que también me gustaría contarles. En ese sentido, ¿por qué usamos las reservas para pagar esas importaciones de energía? Porque la elección era simple: o parábamos la producción o disminuíamos el consumo de gas en las casas, o afrontábamos la decisión de sostener los niveles de producción y de crecimiento sin cortar el abastecimiento a los sectores industriales y domiciliarios, garantizando de esa manera que podamos seguir adelante con el proceso de crecimiento y de desarrollo, y asumiendo que en este caso el Estado tenía que enfrentar esa situación para proteger la actividad económica y a nuestros hogares. Pero también cuando hablamos de reservas, de divisas, me gustaría dejar alguna cosa clara, y te voy a pedir un poquito de agua, Susana. Me gustaría dejar alguna cosa clara. En materia de importaciones, tenemos sectores... gracias.
En materia de importaciones tenemos sectores de la economía que necesitan previsibilidad para seguir produciendo. Y también tenemos sectores de la economía que sobre el principio de competitividad cambiaria para el crecimiento que planteó el gobierno en la salida de la pandemia, se abusaron. Y tenemos que poner ambas cosas sobre la mesa, porque es muy importante que defendamos los dólares para la producción, para los insumos de salud y para el abastecimiento de productos en nuestras cadenas de consumo, pero que desnudemos a aquellos que de alguna manera utilizaron esa competitividad cambiaria que dispuso el gobierno como instrumento para enriquecerse de manera inadecuada o inapropiada. Me gustaría dejarles 3 ejemplos porque ya empiezan a ser públicos. Uno, de un proveedor de servicios muy importante de Vaca Muerta, que tenía contratos, que tenía trabajo y que sin embargo, usando un mecanismo de triangulación con una compañía de Florida, nos sobrefacturó importaciones para hacerse de dólares afuera. Tomamos la decisión de denunciarlo por lavado de dinero en la justicia de Estados Unidos y lo vamos a hacer con cada uno de aquellos que utilicen los mecanismos de triangulación para tratar de robarle dólares al Banco Central. Así como vamos a pelear para darle todos los dólares que necesiten a quienes producen, a quienes cuidan la salud, a quienes de alguna manera necesitan importar servicios o tecnología para garantizar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina, también vamos a tener un mecanismo de dureza con aquellos que quisieron hacer la típica vivada de ver cómo le afanaban reservas al Banco Central. Pongo otro ejemplo. Una cautelar, un juez planteando la urgencia, 20 millones de dólares en toallas. ¿Cuál es la urgencia para la Argentina para que un juez saque una medida cautelar para liberar 20 millones de dólares de importación de toallas? O de máquinas tragamonedas. ¿La Argentina necesita máquinas tragamonedas o necesita máquinas que aumenten la capacidad instalada de nuestras empresas para poder seguir creciendo y desarrollándose? Todas situaciones, además, con sobrefacturación de importaciones, con triangulación, todas situaciones que vamos a denunciar por lavado de dinero en Estados Unidos. Porque a veces, cuando aparecen situaciones como esta cautelar de toallas, el empresario que lo hace, lo lleva adelante, siente que tiene la impunidad del apoyo de la justicia argentina y a lo mejor le duele más perder la visa para ir de vacaciones a Miami. Y de alguna manera vamos a defender con ese instrumento las reservas argentinas también. Quiero además darles tranquilidad a todos aquellos que son parte del proceso industrial y de servicios. Hemos cambiado el mecanismo de CIMIS. La CIMI en el momento que se aprueba va a tener fecha cierta de pago y va a tener trazabilidad. Aduana, Banco Central, Secretaría de Industria y Secretaría de Comercio. Pero lo vamos a hacer también dialogando con los sectores para que prioricemos, para que sean máquinas, insumos, medicamentos, bienes y servicios que tengan que ver con nuestro crecimiento y nuestro consumo y no situaciones como las toallas, ¿no? No sé cuántos serán 20 millones de dólares en toallas, pero imagino que mucha gente en la Argentina produce, fabrica y tiene capacidad para proveernos de toallas y a lo mejor esos 20 millones de dólares serán más importantes para la industria farmacéutica, la automotriz o la de la alimentación que están peleando para tener papel de Brasil o para tener autopartes para cumplir con los contratos con Brasil o con México. Estamos además en este camino de fortalecimiento de reservas, lo veo a Cristian por ahí, mañana firmando
un contrato de 750 millones de dólares con la CAF, y lo veo, perdón, no lo había visto, presidente, al presidente de CAF también quiero agradecerle porque de alguna manera ese mecanismo de desembolsos permite que las inversiones en pesos que llevan adelante las jurisdicciones y la libre disponibilidad de una parte de esos fondos fortalezcan nuestras reservas. Encaminamos además con el BID y con el Fondo Monetario Internacional los mecanismos de diálogo y acuerdo. Mañana también estamos avanzando en un acuerdo de financiamiento en un programa que llevan adelante la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe con Kuwait. Me estoy pasando un poquito, pero te pido perdón. Y estamos además, como bien saben ustedes, negociando 3 mecanismos RIPO de fortalecimiento, un banco de Asia, un banco europeo, un banco americano. Los 3 hicieron ofertas, estamos planteando que unifiquen las propuestas para recompra de deuda y para fortalecimiento de reservas, porque entendemos que es la mejor manera, además de recuperar el valor de la deuda soberana argentina. En las últimas horas, como sabrán, como es público, encaminamos el diálogo y el trabajo con el sector agroindustrial. No me gustaría anticiparme, pero entiendo que, así como en el día de ayer y en el día de hoy, las cerealeras empezaron a suscribir operaciones vía nodo para adelantar todo lo que es prefinanciación de exportaciones. Estamos además buscando un acuerdo de trabajo técnico con los técnicos de la mesa de enlace para de alguna manera avanzar en un mecanismo más rápido de liquidación que nos permita a nosotros aprovechar al máximo como Estado-Nación la potencia y la generación de riqueza que tiene el sector agroindustrial argentino, que es fabuloso. Y en ese sentido, además, agradecer porque en el día de ayer ya se dictaminó la ley de bionanotecnología por unanimidad en el Senado. Vamos camino a tener dictamen de la ley de agroindustria en diputados que de alguna manera nos permiten avanzar en un mecanismo similar al que encaramos con el sector hidrocarburífero, con el sector agroindustrial, entendiendo que ahí hay un camino de crecimiento de las exportaciones importantes. Entendemos además que, como les decía antes, en la idea del desarrollo con inclusión es central sostener y aumentar nuestros niveles de producción, porque la Argentina tiene 3 turbinas. Lo que entendemos como mercado interno o consumo, lo que entendemos como inversión y lo que entendemos como exportaciones. Esas son 3 turbinas que de alguna manera sostienen y permiten hacer crecer la actividad económica en la Argentina. Y en ese sentido, varias medidas que de alguna manera ayudan a fortalecer la turbina que llamamos de mercado interno de consumo. El día lunes vamos a estar poniendo en marcha un régimen que promueve desde la libre disponibilidad de dólares y beneficios impositivos la posibilidad de aumentar la inversión privada en materia de construcción. Tuvimos hace pocos días por parte del Senado la sanción de la ley que promueve este régimen. El lunes vamos a comunicar la reglamentación junto con la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Desarrolladores y los trabajadores de la UOCRA, con el objetivo de que el nivel de inversión pública que nos permite sostener empleo y producción en una actividad que es madre de otras actividades y que hoy nos pone en el número de 420.000 empleos, venga acompañado de mecanismos que incentiven, que promuevan que el ahorrista privado, que los inversores particulares o que las empresas tengan desde el beneficio impositivo hasta la libre disponibilidad de dólares posibilidades para aumentar los niveles de inversión privada en el sector construcción. Lo mismo la semana que viene con el sector minero, otro de los grandes jugadores en materia de exportaciones para la Argentina, planteándonos además que queremos avanzar en minería con valor agregado. No queremos ser meros exportadores
de commodities. Queremos exportar trabajo argentino y por eso el régimen de promoción de premios, tal como está planteado en el sector hidrocarburífero, va a depender de los niveles de evolución en el valor agregado que tengamos en materia minera. Por otro lado, y lo perdí al Vasco, está por ahí, por otro lado, en los próximos días vamos a tener el lanzamiento oficial de algo que ya es una decisión y que se está coordinando con los bancos, que es solo 2 líneas de crédito. Porque cuando miramos los sectores nos encontramos con que está el A923 y entonces nos perdemos. Una que es centralmente para aumento de capacidad instalada y bienes de capital por 400.000 millones de pesos de acá a fin de año. Otra que es vinculada a la primera exportación PYME por 130.000 millones de pesos. La semana que viene, cuando hagamos el anuncio, el Vasco les va a contar, pero entendemos que sostener y aumentar el nivel de exportaciones de nuestras PYME, número de exportadores que se ha reducido en la Argentina en los últimos años, es importante. Estamos además publicando mañana un decreto que nos permite empezar a transformar los programas sociales en planes de empleo, que tiene como característica principal que habilita a que quien hoy es beneficiario de un programa social pueda acceder al mercado de trabajo. El empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, solo paga obra social y ART y sindicato, obviamente. El Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio. Aspiramos a que a lo largo del año que viene podamos incorporar a más de 200.000 beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo, entendiendo que además los niveles de desempleo que hoy tenemos encuentran inclusive una restricción en el crecimiento de algunos sectores porque encuentran techo en la capacidad de absorber mano de obra por falta de oferta. El sector construcción, en el sector agro, sobre todo en las economías regionales, en el sector tabaco y en muchos otros lugares nos encontramos con la dificultad de que el temor a perder el plan los lleva a no formar parte de la fuerza de trabajo con derechos sociales que representa ser trabajador formal. Hace muy poquitos días pusimos en marcha un sistema de refuerzo en materia de jubilaciones, dimos el aumento de ley y le ampliamos o le incorporamos un refuerzo con financiamiento del Tesoro a partir de haber tomado la decisión del adelanto de ganancias. Sé que por ahí para alguno fue una medida antipática, pero aprovechamos para fortalecer los recursos fiscales y en ese sentido no es que estamos cobrando un nuevo impuesto, sino simplemente estamos adelantando fechas y de alguna manera lo hacemos entendiendo que teníamos que asistir a millones de jubilados y jubiladas que necesitan que mientras resolvemos el problema estructural y de fondo que representa la inflación para los argentinos, vayamos encontrando mecanismos compensatorios que le faciliten o le hagan la vida un poco más digna y más fácil. Estamos en ese mismo sentido trabajando con el sector privado y con las organizaciones sindicales para trabajar 2 sistemas de refuerzo en materia de ingreso para trabajadores formales y sobre todo para los sectores de indigencia. Tenemos a sectores muy vulnerables a los que los picos de inflación de estos meses, los más altos que nos va a tocar vivir, de alguna manera encuentren en la acción del Estado, en colaboración con los actores socioeconómicos, una respuesta o una solución. Y en paralelo, de alguna manera, estamos intentando que el instrumento de las asignaciones familiares sirva como refuerzo de ingreso adicional. Quiero por último referirme a algo que planteó el embajador Stanley acá y que me parece que es central para esta etapa.
En los próximos meses no hay elecciones. Uno podría decir que hasta abril, hasta marzo, abril, no empieza el año o la temporada electoral. Y que entonces sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo de la Argentina. Primero, una decisión que ha tomado el presidente, que va a convocar a un acuerdo económico y social sentando a la mesa empresarios y trabajadores con el Estado para plantearnos objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, con una hoja de ruta que tiene obviamente a la inflación como uno de los problemas, pero también al desarrollo como otro de los grandes temas a tratar en esa mesa. Lo va a hacer en los próximos días y aspiramos a que todos se sienten a la mesa. Pero en paralelo, y entendiendo que el Congreso es el ámbito de diálogo con la oposición, también creemos que es fundamental, de alguna manera, encontrar acuerdos de políticas de Estado en aquellos temas que hacen al desarrollo. Y en ese sentido, y le voy a pedir a los periodistas que después no me escriban por WhatsApp para preguntarme quién fue. En ese sentido les quiero contar una anécdota que me parece que describe el clima de época. Hace 11 días, cuando me tocaba asumir, uno de los tantos líderes que tiene la oposición, a la noche, tarde, me llamó para felicitarme, para ponerse a disposición. Y a la mañana siguiente, 8:20 de la mañana, me vuelve a llamar. Y me resultó raro, me había felicitado la noche anterior, no entendía el llamado. Y me llama y me dice, te llamo para preguntarte si vas a contar quiénes de la oposición te llamaron, porque de cara a la interna me conviene seguir parado en el lugar de los duros y que no se sepa. La verdad no mencioné ninguno de los dirigentes opositores que me llamaron o que me felicitaron, no lo haría público, es parte de la relación privada, en todo caso con cada uno de ellos, pero me parece que describe conductas. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos, por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas, por más que aparezcan aquellos que viven de la Argentina dividida, señalando con el dedo, porque en definitiva lo que está en juego es el futuro de la Argentina y el desarrollo de la Argentina. Y ustedes, en su gran mayoría actores económicos y sociales, tienen la obligación de exigirnos a nosotros tender la mesa y ser generosos. Pero también tienen la obligación de exigirle a la oposición tener una actitud madura y responsable y no actuar en la chiquilinada de ver quién sale en el diario dialogando con el otro por miedo a la reprimenda o a la represalia. Yo veo a algunos periodistas, no me escriban después por privado para ver quién fue, porque no lo voy a decir. El que fue, en todo caso, sabe, y lo que me parece importante es que tengamos la claridad de saber que dialogar con el otro no significa conceder, significa sentarse a pensar juntos. Y los argentinos merecen que nos sentemos a pensar juntos. La Argentina es mucho más importante que nuestras diferencias o que nuestras ambiciones. Y los argentinos merecen que en un tiempo que no es electoral, sobre aquellas cuestiones y vectores que hacen al desarrollo económico de la Argentina, tengamos la grandeza y la generosidad de sentarnos a la misma mesa y pensar por una vez en los argentinos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Sergio Massa en el Council of America, ahí está Susan Segal, creo que está también Waze de la construcción, distintos empresarios. Gustavo Marangoni, y lo sumo a Norberto Fermani. Massa ha dicho cosas, ahora vamos a contar, de lo que yo creo que es el tema clave en este momento, que no aparecen los dólares, y el gobierno está en una carrera contrarreloj. Si no aparecen los dólares, terminase una devaluación que en este contexto podría llevar la inflación a niveles más elevados todavía de lo que se está hablando.
Habló, ahora vamos a contar un poquito de lo que quieren hacer con las importaciones, que hoy están paradas, digamos, los pagos de importaciones en distintos sectores, porque no están los dólares apareciendo. Pero también tomo el final, ¿no? Llamó a un diálogo con la oposición, reveló un diálogo que había tenido con un dirigente de la oposición. ¿Qué es lo que está planteando más ahí? La verdad me parece que ya estamos a un año de la PASO. La formalidad de que todavía no comenzaron los plazos establecidos por la ley, las elecciones y los procedimientos y las actitudes electorales ya están sobre la mesa. Los incentivos a esta altura no son para cooperar, son para competir. Entonces, esta idea, digamos, de llamar a un acuerdo, pero a la vez también mandar avisos parroquiales con factura, digamos, confirma eso en última instancia. No podés ir contra la naturaleza de una cuestión política que tiene que ver, insisto, con lo electivo. Pero antes que eso, y yo creo que no podemos ignorar cuál es el eje de todo esto. Si esto fuese un partido de ajedrez y a vos te dicen que lo único que no podés hacer es el jaque al rey, llamalo de otra manera porque ya no es el ajedrez. Si vos no podés plantear el tema de la devaluación, porque tenés esa restricción, que es de naturaleza económica, pero política. No se puede devaluar. Bueno, entonces, ¿cómo conseguir los dólares para evitar la devaluación si vos no tenés un mecanismo genuino para incentivar a la única fábrica de dólares que en la Argentina está vigente y humeante, que sería el complejo agroalimentario? No le podés, por el momento hasta ahora, veremos, si no le podés dar nada más atractivo que 137 pesos. Espéreme un segundito, porque tengo el móvil en Constitución. Ahora le voy a preguntar a Farmani cómo están viviendo los empresarios pymes esta coyuntura y el tema de la inflación. Está Leo Godoy en Constitución. ¿Qué está pasando en Constitución, Leo? Bien, Maxi, aquí todos los servicios del ramal Roca están interrumpidos en este momento, como lo ves allí en el cartel. Desde las 8:50, una medida gremial a partir de la agresión a uno de los trabajadores generó que todas las líneas, como te contaba, del ferrocarril Roca, y bueno, aquí lo que es la estación de Constitución, una de las más importantes de la ciudad, y todos los ramales que van hacia los distintos lugares del conurbano bonaerense, bueno, en este momento totalmente interrumpido el servicio de trenes aquí en este lugar, Maxi. Así que, bueno, lo que podés ver, un hall repleto de gente. Esto aquí contame, Leo, ¿qué pasó? ¿Cuál es la información? Esperando. ¿Qué pasó con este ataque a un guardia? A un maquinista. Sí, en principio es un trabajador de la línea Roca que fue agredido por una persona con sus facultades mentales alteradas. Esa agresión sumada a lo que se viene generando, lo que pasó los otros días también, la estación de Bosques, donde un motorman fue agredido a partir de que dos chiquitos fueron atropellados por el tren, más otras situaciones que se vienen generando. Bueno, hoy digamos, esta agresión a partir de esta persona, como te contaba, facultades mentales alteradas, a un trabajador, bueno, hizo que a las 8:50 se declarara esta huelga de los trabajadores, esta medida de fuerza, y bueno, y a partir de ahí todo el servicio interrumpido. Vas a ver los trenes en plataforma y la gente aquí en todo el hall tratando de esperar, pero hasta ahora lo que no hay es cuándo o qué posibilidades hay que durante la tarde se reanude el servicio. Eso todavía es incierto. Bien, Leo, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento, a ver qué está pasando con el tren Roca paralizado. Norberto Farmani decía, ¿qué está pasando hoy con los empresarios PYME? ¿Cuál es la principal preocupación? Hoy la principal preocupación que tenemos es mantener la fuente de trabajo y mantener las líneas de producción funcionando. Hoy la verdad que el abastecimiento de insumos y materia prima se está haciendo tortuoso, directamente te diría tortuoso, porque tenés quien pudo obtener algún crédito del exterior que no puede pagarlo, no puede pagar esa mercadería que compró a crédito ante la confianza, porque no nos olvidemos que una pyme no puede acceder a bancos del exterior para poder apalancar las compras y tener garantías, tiene que hacerlo solo, pone en juego su trayectoria, pone en juego su buen nombre, y ante la falta de giros al exterior, ese buen nombre se destruye. Lo que estamos haciendo es destruir el crédito a futuro. Por otro lado, no podemos en estos momentos girar divisas para poder importar en forma directa. Y quienes tienen la mercadería aquí en la Argentina están parados arriba
y no la quieren soltar hasta que no haya un desenlace de alguna forma, ¿no? Es decir, todos están cubriéndose y quieren la mercadería, o si la venden remarcan fuertemente los precios de esa mercadería. Sí, desde ya. Y si esto no se destraba prontamente, seguramente los precios se van a ir multiplicándose. Esto es exponencial, lamentablemente. Yo la verdad es decir, mientras no aparezcan los dólares, no podés calmar los precios. Mientras no aparezcan los dólares, no podés calmar la ansiedad que provoca todo este desorden en el mercado interno, principalmente a las pymes. Tal vez las empresas grandes tengan otros mecanismos. Tal vez empresas multinacionales pueden compensar entre sus subsidiarias y demás, pero las pymes evidentemente no, y somos, la verdad que estamos presos de esta situación. Claro, salvo que se caiga el nivel de actividad y haya una recesión fuerte, digamos. Lo que pasa que también a nosotros nos llama la atención ver cantidad de productos, la verdad es llamativo, cantidad de productos, por lo menos en el sector que yo represento, que es el sector óptico. Vas a las vidrieras de los puntos de venta y vas a ver cantidad de productos importados, y por otro lado tenés fábricas con problemas realmente graves para poder producir. Ahí hay algo que creo que no está funcionando del todo. Bien, ahora voy a volver sobre ese tema de operativos de aduana. Decime, Cande, el tema subsidios, quita de subsidios y toda la discusión por los scratches a famosos. Se desató una polémica tremenda, Maxi, porque ayer en algunos medios, como C5N y Página 12, difundieron una lista de famosos, entre los cuales hay deportistas, gente de la farándula, algunos integrantes de la política, algunos integrantes de la justicia, que decía es la lista de los famosos que han sido subsidiados, los millonarios que gozan de los subsidios. Bueno, se refería a una lista del 2011, de cuando en un momento había que renunciar al subsidio, estos famosos no habrían renunciado. Se desató una polémica muy fuerte, solo 2 de las implicadas en esa lista salieron a hablar, que fueron Araceli González e Hilda Chiche Dualde, salieron a contestar y a decir que no era así, en el caso de Chiche Dualde decir que le parecía una barbaridad, pero sobre todo la secretaria de Energía aprovechó cuando entraba al Council de las Américas y dijo que esa información no salió de la Secretaría de Energía y que ella repudiaba la divulgación de datos personales que viola la Ley de Protección de los Datos Particulares. Desde la Secretaría de Energía salieron a despegarse. Desde la oposición salieron a reclamar que haya una información fidedigna de dónde surgió esa información, aun cuando sea una información desactualizada, porque no era una información reciente, era información de hace más de 10 años. Pero la verdad, todo un escándalo en torno a esto cuando hace pocas horas conocimos todos los ajustes tarifarios que nos van a afectar a todos nosotros. No, pero aparte es algo, acá, este es un gobierno en el cual se fue Guzmán con una carta muy dura, se fue Matías Culfas diciendo que como peronista le da vergüenza que se mantuvieran los subsidios a la energía, un gobierno que desde el 2008 viene de alguna manera postergando toda quita de subsidio. La propia responsabilidad del gobierno. Cristina le ha frenado al anterior ministro de Economía todas las medidas. Y el ministro de Economía decía, miren, este es un sistema de subsidios que termina subsidiando a la gente que no lo necesita. Esto que decía Sergio Massa del Hood Robin, ¿no? De tener dada vuelta el esquema en vez Claro, de... pero el tema es que no sos comentarista, estás en 2 años y medio de gobierno. Hasta hace semanas, Maxi, había clases magistrales explicando las virtudes del déficit, las virtudes de los subsidios, de la emisión monetaria, de la que en emisión Estados Unidos monetaria, se todo. etcétera. Y ahora, discursivamente, ya no sostenés eso, y hay algunos que empiezan a señalar que hay que ir en el sentido inverso, pero la gran pregunta es si vos podés detener la inercia que tiene la economía en un contexto de una política muy debilitada, porque vuelvo a este tema, el vínculo de economía y política es fundamental. Vos podés ser el economista más brillante del mundo y tener una claridad genial. Vas y se la presentás a un gobierno. Después está la posibilidad de ese gobierno de articular las medidas necesarias para poner en práctica lo que vos le acercaste. Si no, todo lo brillante queda en el papel. Entonces, vuelvo a este juego donde vos no podés tocar determinadas cosas. Entonces, no, bueno, los subsidios hasta ahí, porque en definitiva no tenemos idea de la magnitud de muchas cosas. Hemos escuchado a lo largo de estos últimos días declaraciones en el buen sentido, pero las contrastás con la realidad y decís, bueno, está bien, están bien orientadas, tienen buenas intenciones, pero ¿sobre qué se sustentan y sobre qué posibilidades? La pregunta clásica de cualquiera es cuál es la relación que hay entre los medios y los fines, entre lo que anunciás que querés y lo que te pones a hacer para alcanzarlo. Y ahí todavía me parece que hay muchos huecos.
Gustavo, gracias. Vamos a avanzar con los temas. Sí, ¿qué tenías con el tema precios de alimentos, ventas de alimentos? Bueno, y que lo que comentábamos es que tanto el mes pasado como el comienzo de este mes de agosto, en la primera quincena, los alimentos subieron en promedio más del 7% y, digamos, con una gran incertidumbre de qué iba a pasar o qué va a pasar en las próximas semanas. Bueno, frente a este dato de la realidad, lo que se notó en los supermercados es una verdadera disparada, además de los precios, de las ventas de alimentos de la canasta básica. Esto que traje son datos de la consultora Sentia, que mide consumo y ventas en supermercados. Y lo que marca es que las ventas, por ejemplo, de aceite el mes pasado, en volumen se incrementaron 59%. Es gente Es decir, todo el que mundo va se está estoqueando de precios de productos que escasean. no perecederos, Sí. no solamente que escasean, sino que aumentan de precio, que ven que todas las semanas se están aumentando en las góndolas, entonces usan los pesos que tienen del salario que les puede sobrar para adelantar consumo. No es un aumento del consumo, sino que es mayor estoqueo. Bueno, fíjate, las ventas de frascos de café 38% arriba, siempre en volumen, ¿eh? Arroz el 30%, fideos 26%, lo mismo que... Está acelerando todo el proceso. La gente tiene pesos, va, compra lo que puede acaparar, porque sabe que a fin de mes va a salir más caro. Además, también algunos mayoristas o algunos comercios pequeños van y compran también en los supermercados desesperados para después revender más caro, ¿no? Sí, bueno, por eso estos son datos en cadenas de supermercados minoristas. En los mayoristas estos números son peores todavía, por esto que comentás, porque van los autoservicios chinos y arrasan con lo que encuentran, porque encima hay incertidumbre de que no solamente semana tras semana se aumentan los precios, sino que desaparece la mercadería. Fíjate la próxima placa. En yerba el aumento es del 25%, en azúcar el 18%. Por ejemplo, en azúcar, Maxi, o en papel higiénico, si no hay mayor cantidad digamos que el aumento no haya sido mayor. ¿Este es el aumento que en un mes con respecto a qué? Con respecto al mes anterior. Es una verdadera disparada. Y si no ves aumentos todavía más grandes, porque por ejemplo azúcar, papel higiénico y harina hubo desabastecimientos faltantes. O sea que si no creció más las ventas fue porque no había mercadería en las góndolas. Bien. Muy bien, está Claudio Loser, que es economista, está en Washington. Claudio, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Con Argentina, porque los dos se enamoran de Argentina. Muy buenas tardes, Mi un gran papá gusto de una estar Argentina con de Santa ustedes, Fe, de Rafaela, a pesar de las malas se va a vivir a Brasil, noticias. finalmente encuentra ahí su lugar. Mi mamá se enamora de un argentino y se viene para acá. Una sola pregunta te hago, Claudio. ¿Cómo estás viendo estos anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, cumplir el 2,5 de déficit fiscal con el FMI, no emitir más desde el Banco Central para financiar al Tesoro, pero tratar de evitar una devaluación, un salto del tipo de cambio oficial? Me parece incompatible. Esa es lamentablemente la situación. Es muy interesante porque todos tienen miedo de que con la devaluación suban los precios, pero los precios están subiendo de manera vertiginosa sin haber tenido lugar una devaluación, una manera preventiva, de la misma manera que la gente va a hacer compra. Yo creo que no puede cerrar, no vale hablar del modelo, no pueden cerrar las cuentas si no hay una modificación del tipo de cambio. Que el ministro o el superministro diga de que van a hacer esto, ya lo dijo la ministra anteriormente, ya lo dijo también Guzmán. En el caso de él, por decirlo, no sé si se le va a creer o no, a menos que tome la medida. Estoy siendo un poco duro porque estuve fuera de circulación unas pocas semanas y al volver me encuentro con que todo sigue igual que en el momento que fue el designado. Perdón mi tono. Ahora, la pregunta es, Massa viaja a Washington. De supermercados minoristas. En los mayoristas estos números son peores todavía, por esto que comentás, porque van los autoservicios chinos y arrasan con lo que encuentran, porque encima hay incertidumbre de que no solamente semana tras semana se aumentan los precios, sino que desaparece la mercadería. Fíjate la próxima placa.
En yerba el aumento es del 25%, en azúcar el 18%. Por ejemplo, en azúcar, Maxi, o en papel higiénico, si no hay mayor cantidad digamos que el aumento no haya sido mayor. ¿Este es el aumento que en un mes con respecto a qué? Con respecto al mes anterior. Es una verdadera disparada. Y si no ves aumentos todavía más grandes, porque por ejemplo azúcar, papel higiénico y harina hubo desabastecimientos faltantes. O sea que si no creció más las ventas fue porque no había mercadería en las góndolas. Bien. Muy bien, está Claudio Loser, que es economista, está en Washington. Claudio, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Con Argentina, porque los dos se enamoran de Argentina. Muy buenas tardes, Mi un gran papá gusto de una estar Argentina con de Santa ustedes, Fe, de Rafaela, a pesar de las malas se va a vivir a noticias. Brasil finalmente y encuentra ahí su lugar. Mi mamá se enamora de una Argentina y se viene para acá. Una sola pregunta te hago, Claudio. ¿Cómo estás viendo estos anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, cumplir el 2,5 de déficit fiscal con el FMI, no emitir más desde el Banco Central para financiar al Tesoro, pero tratar de evitar una devaluación, un salto del tipo de cambio oficial? Me parece incompatible. Esa es lamentablemente la situación. Es muy interesante porque todos tienen miedo de que con la devaluación suban los precios, pero los precios están subiendo de manera vertiginosa sin haber tenido lugar una devaluación, una manera preventiva, de la misma manera que la gente va a hacer compra. Y yo creo que no puede cerrar, no vale hablar del modelo, no pueden cerrar las cuentas si no hay una modificación del tipo de cambio. Que el ministro o el superministro diga de que van a hacer esto, ya lo dijo la ministra anteriormente, ya lo dijo también Guzmán. En el caso de él, por decirlo, no sé si se le va a creer o no, a menos que tome la medida. Estoy siendo un poco duro porque estuve fuera de circulación unas pocas semanas y al volver me encuentro con que todo sigue igual que en el momento que fue el designado. Perdón mi tono. Ahora, la pregunta es, Massa viaja a Washington, se va a encontrar con los directivos del FMI, el que ocupaba el cargo que Loser ocupaba hasta el año, creo, 2001, 2002, director del hemisferio occidental, Ilan Goldfan. Bueno, hasta ahora Guzmán venía zafando con el FMI respecto a que el FMI le decía, bueno, hacé el ajuste fiscal, subí las tasas de interés, pero bueno, si no querés devaluar el tipo de cambio oficial, tratá de acumular reservas con el cepo como puedas. ¿Massa va a poder de alguna manera negociar eso? Digamos, bueno, esperar de alguna manera que aparezcan los dólares de algún lado sin devaluar. Yo creo, acá realmente es una impresión de mi experiencia anterior, de conocer un poco a Goldfein, digamos, en sus distintas posiciones anteriores, que no va a funcionar. Eso funcionaba cuando se decía, bueno, hay una inflación de 40%, pero cuando se está moviendo a tasas que pueden llegar al 100% fácilmente, yo creo que es absolutamente imposible poder justificar una situación así. O sea, tendríamos que ver digamos, las condiciones políticas generales dentro del fondo respecto a esto, pero me parece muy, muy difícil que pueda salirse sin un ajuste importante en el tipo de cambio. Ahora, ¿eso no dispararía la inflación muy por arriba del 100%? Algo pegaría, pero en última instancia estamos viendo ya en los últimos 2 años, pongámoslo así, la inflación se disparó independientemente del tipo de cambio. El tipo de cambio está muy, muy atrasado. Yo creo que habría un impacto por una sola vez que tendría un efecto lamentable, pero que en última instancia no contribuiría fuertemente a aumentar la inflación. Por supuesto, ciertas cosas sí, pero esa es mi impresión. Porque ya de hecho todos están considerando, tanto consumidores como productores, que el tipo de cambio va a cambiar.
Entonces ya están incorporando eso. Bien, Claudio Loser, gracias, muy amable. Ahí estaba Claudio Loser, economista argentino en Washington. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, le voy a preguntar a Fermani, empresario PYME, cómo está todo el tema importaciones, bueno, la aduana haciendo distintos procedimientos, si eso tiene algún impacto o hay un problema de fondo. Y va a estar Hernán Lombardi, a partir de lo que contó Massa y demás, un llamado al acuerdo de precios y salario, una convocatoria, creo que es enésima vez que el gobierno hace ese tipo de convocatorias y finalmente va a haber algún tipo de cuestión concreta y cuál va a ser la respuesta de la oposición. Vamos a contar qué pasa con el tema quita de subsidios y los consorcios, las expensas. Y también vamos a contar, bueno, qué está pasando con el mercado cambiario en este momento, sí. El blue en cuanto. Está un poco más caliente que los días previos, 294, pero lo que más está subiendo son los dólares financieros. El contado con liqui, cuando arrancamos el programa estaban 289, en este momento está 296 pesos. 7 pesos en un rato nada más. ¿Y los dólares libres? El 294 el blue, 296 el contado con liqui. Es decir, para arriba todos los dólares financieros. Está Leo Godoy en Constitución. Leo, ¿qué está pasando? Bien, Maxi, según un comunicado de la Unión Ferroviaria, en breve se restablecerá el servicio aquí del Roca. Mirá, bien temprano hacen un detalle de lo que sucedió, que el trabajador es Marcelo Varas, que en horas de la mañana fue agredido en la estación de Temperley del ramal Roca, que es el tercer ataque en lo que va de la semana, y después habla, bueno, de situaciones que se fueron generando de violencia y habla al final de un acuerdo. El acuerdo, después de intensas reuniones, se pudo acordar que la empresa garantizará en las formaciones la presencia de personal policial en los trayectos a la estación Bosques, en todos sus diagramas, y después también en los lugares más conflictivos. Y que el 31 de agosto va a haber una nueva reunión para hablar el tema de la seguridad a bordo de los trenes del Roca específicamente. Por eso dice al final, y esto es lo que seguramente le interesa a la gente, es: se deja sin efecto la retención de tareas dispuesta y por consiguiente los servicios comenzarán a retomar su funcionamiento con normalidad. Allí lo firma el secretario Sergio Sacia, ¿sí?, de la Unión Ferroviaria, también con Ernesto Páez, el secretario de Administración de Trenes Argentinos. Así que entendemos que en breve ya se debe estar preparando todo para que se restablezca el servicio aquí del tren Roca. Bien, Leo, gracias, muy amable, importante la información. Ya está Hernán Lombardi, vamos a hablar con él en un ratito qué está pasando con la interna ahí que desató en Juntos por el Cambio Carrió. Pablo Vinocur tiene nueva información respecto a lo que está pasando con esa interna. Carrió destapó la olla de Juntos por el Cambio, Lombardi. Sí, a ver, hay un debate interesante. Me parece que el debate es bueno, que es cuando es sobre ideas, y me parece que pierde nivel cuando se habla sobre personas. Pero el debate de ideas siempre está bueno que suceda, ¿eh? Y Carrió plantea debate de ideas, porque en general dijo, anda con... tiene el testaferro, la todo amante, eso no. Todo eso, el otro... todo eso es debate, las personas... Muy ideas no parece. Bueno, pero por eso, pero el debate de ideas sobre cuál es, si vamos a un pan republicanismo o si vamos a un pan pejotismo, pues es un debate interesante para dar. Bueno, es interesante. Bueno, ahí vamos. Y la lejanía, obviamente, con el ministro. Ya vamos a poner la figura ahí de Carrió y Lombardi. Y también quiero una respuesta a lo que planteó Massa. Dijo que hubo un dirigente de la oposición que lo llamó cuando asumió, no sé si lo escuchó, que lo felicitaba y demás, y al día siguiente, a la mañana, le dice, no menciones que fui yo, que no me sirve por la interna de Juntos por el Cambio, necesito mostrarme como duro. Lo mismo Lombardi no es de lo que lo llama a Massa. Me parece que no lo llamé. Tengo la sensación de que no lo llamé. Me parece. O sí, o lo pero llama por Massa. favor. ¿Lo llama Massa también? A ver, no. Hay un tal Horacio que lo llama todo el tiempo a Massa. Ese sí lo tenemos confirmado. Digamos que son amigos hace 20 años y que están permanentemente... Las amistades no es el problema es que las amistades te influyen en la política. Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema.
Contame, quita de subsidios e impacto en los consorcios de las expensas. Claro, bueno, evidentemente este aumento en las tarifas, sobre todo eléctricas, van a tener impacto en las expensas. Bueno, lo que queda claro, y esto lo aclaró la flamante secretaria de Energía, es que habrán distintas etapas en esta quita de subsidios para que las expensas no aumenten, digamos, de golpe, de una sola vez. En una primera etapa, a partir del 31 de agosto, la quita en las tarifas de electricidad de los consorcios va a ser del 20%, la quita de subsidios. En una segunda etapa, a partir del 31 de octubre, el último bimestre del año, la quita va a ser del 40%, y el restante 40% que queda de subsidios, para desmantelar totalmente los subsidios que reciben los consorcios, será, digamos, recién a partir del 31 de diciembre. O sea, a partir del 1 de enero de 2023 ya no va a haber subsidios para las tarifas de electricidad que pagan los consorcios, con lo cual empiezan a pagar tarifa plena. No está claro todavía qué ocurrirá con las tarifas de gas que pagan los consorcios, porque evidentemente los edificios, digamos, tienen una cuenta de gas, reciben gas. En ese sentido no hay una aclaración por parte del gobierno, porque recién hoy quedó un poco más claro qué va a pasar con las tarifas de electricidad de los edificios, pero no así del gas. Quita total entonces de manera gradual, recién a partir del 1 de enero del año que viene van a pagar la tarifa plena los consorcios. Después vamos a ver cuál va a ser el impacto sobre las expensas. Pero esto que está contando de la quita del 20, 40, 40, es también para todos los consumidores de energía, los residenciales, las familias y demás, que la quita en septiembre no va a empezar, no es plena la quita, sino se quita el 20% de subsidio, después un 40% y después otro 40%, hasta que se eliminan a partir de enero próximo la totalidad de los subsidios. Está Daniel Montamat, ex secretario de Energía. Daniel, gracias por atendernos, muy amable. Un gusto, Maximiliano. Bueno, ¿cómo estás viendo esto que se anunció? De alguna manera, yo lo veía desde el punto de vista fiscal. Digo, desde el punto de vista fiscal, Massa va a tener que hacer un ajuste mucho mayor. Transferencia a provincia, obra pública, ponerle topes como están discutiendo ahora con todos los ministerios. Están a los cruces totales porque esto es una puntita del ajuste fiscal, porque te quedan nada más que 4 meses, un cuatrimestre. Son 50.000 millones de pesos. El ajuste, según Massa le dijo a economistas que se reunió en privado, le dijo hay un desvío acá de 600.000 millones de pesos. Estos son 50.000 millones de pesos. ¿Te puedo hacer un punto ahí, Maxi? De ahorro. El acuerdo con el fondo era que esto tenía que suceder el 1 de junio. Claro. 31 de agosto te comiste 3 meses. Entonces ahora tiene que ser mucho más severo porque si no las cuentas no te dan. No, y esto es algo que se discute desde marzo del 2021, que lo venía discutiendo Guzmán y nunca le daban el visto bueno. Pero bueno, ¿cómo está viendo este esquema que ha planteado el gobierno? Mirá, Maximiliano, justamente por lo tardío va a tener poco impacto en la reducción de los subsidios energéticos este año. Nosotros estábamos estimando los subsidios energéticos en unos 15.000 millones de dólares. El año pasado fueron de 11.000 millones de dólares. Supongamos de que las cuentas estén bien hechas y que esto se implemente dentro de los plazos que se ha previsto, ¿no? Septiembre, octubre, enero del año que viene. Ellos mismos hacen una cuenta y dicen, este año el impacto que va a tener los subsidios es 47.000 millones de pesos. Al dólar oficial, eso te da 350 millones, 360 millones de dólares. Bueno, restale a los 15.000 si querés eso, y estamos en 14.600, 14.700 millones de dólares de subsidio. Todavía es una cuenta impactante, exorbitante para las necesidades fiscales que tiene el gobierno. El año que viene hablan ellos ya de un impacto total, porque va a ser impacto en todo el año, esta quita de subsidios, ajustes tarifarios, de alrededor de 3.500, 4.000 millones de dólares. Según el PBI que tomes, si lo tomas a dólar oficial, estás hablando de medio punto. Con lo cual, hay una sorpresa incluso para ellos. ¿Te acuerdas que al principio decían que con esta segmentación tarifaria
los que iban a pagar tarifa plena iban a ser solamente el 10% de los más ricos. Bueno, se han dado cuenta, han advertido después del registro que han hecho y los que no se registraron, que en electricidad un 33% de los usuarios residenciales eléctricos van a quedar alcanzados, 4.500.000. Y en gas, alrededor de 3.500.000, esto es el 41% de los usuarios de gas natural. Por eso esto va a tener impacto a partir del año que viene. Después vienen los otros que sí están subsidiados, pero tienen ciertos límites de volumen de consumo, 400 kWh los eléctricos, y en gas se ha hecho una subcategorización tarifaria según la zona, que es bastante complicado. Hay una tarifa máxima, mínima, la promedio por zona, y el 70% de la promedio va a estar subsidiada, el 30% va a tener que pagar tarifa plena. Todavía no hay estimaciones de cuál va a ser la repercusión de eso. Pero seamos honestos, este año los subsidios energéticos van a estar entre el 2.5 y 3% del déficit público, es decir, de puntos del producto. El año que viene estarían reduciendo, ellos dicen, alrededor del 0,8, 1%. Si le bajás al 3%, a ver, te queda 2%. Una sola pregunta, ¿no? Porque esta quita de subsidios, el aumento de tarifas se hizo este año en dos partes, en marzo y en junio. Más o menos promedio 40% para el 80% de los hogares, 20% para el 10% de menores ingresos, ¿no? Lo que tienen tarifa social y demás. Ahora se quitan los subsidios, ¿no? Progresivos y demás, pero en el verano más o menos, o al final del verano, van a estar despejados los subsidios para, usted dice, 30% de los usuarios. Ahora, y después... 30% de los usuarios eléctricos, 40% en gas. Claro, y después van a tener que volver los nuevos aumentos de tarifas. Exactamente. O sea, es complejo el panorama, digamos, en una economía que corre con una inflación de piso del 90%. Entonces, exactamente, Maximiliano. Claro. Por eso se han hecho estos anuncios y bueno, ¿van a ser aumentos nominales esto o reales para recuperar la inflación? Porque si no, estamos postergando de nuevo el problema para el año que viene. Salvo que baje muchísimo el costo económico de la energía. Bueno, tendría que detenerse un poco el conflicto en Europa, etcétera, etcétera, y tengan costos de la energía más bajos. Pero si no, sí, a toda esta realidad de ajustes va a haber que agregarle el ajuste por inflación. El aumento de tarifa el año que viene. ¿Y cuál va a ser el rango de aumento de tarifa el año que viene? Montamat, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba Daniel Montamat. Bueno, lo sumo a Lombardi. ¿Qué dijo, lo último que dijo Carrió, que generó una bomba ahí en la oposición, en el Juntos por el Cambio, Pablo? Bueno, básicamente Carrió disparó contra todo el mundo. Habló en contra de Gerardo Morales por sus acercamientos con Massa y por presuntos negocios vinculados a la energía o al litio. Habló contra Horacio Rodríguez Larreta, de quien dijo es amigo de Macri, quizás con unas críticas más suaves. Habló contra Frigerio, a quien acusó de meter a un amante en una lista. Habló también contra Monzó, planteó acuerdos con el masismo. Es decir, disparó contra todos Elisa Carrió y obviamente dejó un tendal de heridos. Al único que no le pegó es a Mauricio Macri, ¿sí? Y eso es otra de las cosas que generó suspicacia adentro de Juntos por el Cambio, porque dicen, bueno, parecería ser que el guionista de esta nueva embestida de Elisa Carrió contra el resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio parecería ser Mauricio Macri. ¿Qué está pasando, Lombardi? Es decir, todos ven que tienen chance de ganar una elección el año que viene y empiezan todos a estar peleando el boleto ganador. Mira, a mí me parece que varias cosas. Primero, yo no acepto o no me parece que lo que se esté peleando son lugares de poder. Uno podría decir, hay una acusación a veces contra Carrió, si lo que quiere es más diputado. Yo no comparto eso, la verdad no lo comparto. Me parece que lo que se está discutiendo, un punto es el mundo de ideas y obviamente la relación
Massa ha tenido históricamente en su cambiante y volubles posiciones políticas, ha tenido acercamiento y es cierto que hay gente que tiene amistades personales con él. Yo creo que Carrió pone un límite a eso, lo intenta poner, eso me parece razonable y lógico, a nosotros nos parece que Massa es parte de este gobierno, lo fue del primer momento y lo es ahora, eso no tiene ningún interés. Sí diría dos reflexiones donde yo no coincido. Me parece que siempre meter la política en términos personales, ni hablar cuando son temas de relaciones, como el caso de Frigerio, eso definitivamente no, me parece que no aporta nada. Nunca he pensado la política en términos personales, eso no es bueno. Sí en términos de las ideas. En términos de las ideas está bueno discutirlo. Y la segunda cuestión que francamente me parece un poquito fuera de tiempo, porque la verdad que gente que tenía una relación personal y a lo mejor hasta política con Massa, en este momento, dado todo el mundo está muy alejado, me parece extemporáneo en ese punto, ¿no? O sea, fuera de tiempo toda esa reflexión. Ahora, tener una reflexión sobre si queremos, ¿a quién representamos? La pregunta básica es, ¿a quién representamos? No queremos representar a los sectores del bloque histórico, de los sectores más dinámicos de la economía argentina, de los sectores que queremos que tengan un sueldo justo, de las pequeñas y medianas empresas, el bloque histórico como de lo más innovador, el campo. El campo, que se saquen todos los prejuicios de la cabeza que tiene el kirchnerismo. Es un sector ampliamente innovador de la economía del conocimiento. Eso es lo que queremos representar nosotros. No queremos representar a alguna gente, por ejemplo, muy cercana a Massa, que tiene más bien una relación de capitalismo de amigos. Yo ni siquiera hablo de personas. Eso no queremos. Entonces, dar esa discusión ideológica está muy bien y es valiosa darla. Ahora voy a ese tema, ¿no? Massa dijo ahí en la reunión del Consejo de las Américas que iban a llamar a un acuerdo precios, salarios, no sé, con empresarios, con sindicatos, y al mismo tiempo que iban a convocar a la oposición a discutir en el Congreso una serie de políticas de Estado, ¿no? Lo que viene diciendo el gobierno desde hace tiempo y no concreta, lo que viene diciendo también Massa desde ese tiempo. Massa, por lo menos en los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri, fue la pata aliada del gobierno de Macri para pasar las leyes en el Congreso. Era el peronismo no kirchnerista. Y fue un aliado estratégico de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ha ido varias veces a la casa de Massa en Tigre, la propia gobernadora, a ir a cerrar esos acuerdos para que pasen a la legislatura provincial todas las leyes que necesitaban. Lo ha contado el propio Federico Salvay, que es jefe de gabinete de María Eugenia Vidal. Decía, sí. Es nuestra pata de gobernabilidad frente a él. Además, ahora parece ser al revés. Digamos que el peronismo necesita algún tipo está tendiendo algún puente al estilo del peronismo, ¿no? Pero está tendiendo algún puente diciendo, bueno, denme una mano en la gobernabilidad porque esto, si no, termina en cualquier lado. Yo te voy a hablar, permitime, ¿no? Pero volviendo al punto de Carrió, me parece que no suma absolutamente nada. Es más, es una mujer extremadamente inteligente. Y lo que acaba de hacer, evidentemente, desde mi punto de vista, está dentro de un armado político para el año que viene. Sin duda que esto no se le escapó y esto no cayó como un comentario al azar. Esto estuvo, a mi punto de vista, estuvo totalmente pero no me quiero quedar en Carrió. Ahora voy al tema de lo que hablamos al seno de Juntos por el Cambio de a quién representamos. Pero vamos a tu punto. La verdad que si hay algo que esta oposición, yo te lo digo como diputado nacional, ha dado una responsabilidad tremenda cuando el oficialismo hace hasta renuncia al presidente del bloque, Máximo Kirchner, con el tema del acuerdo con el fondo. Nosotros le votamos el refinanciamiento de la deuda. La Argentina se hubiera ido al tacho en marzo si no se podía refinanciar la deuda, y nosotros apoyamos el refinanciamiento de la deuda, aunque no apoyamos el programa económico de Guzmán, del cual yo francamente tengo la peor de las opiniones, pero la peor, pocas veces he visto un chantapufi semejante. Ustedes ya acompañaron a este gobierno. No lo tiramos como parte. ¿Qué hubiera pasado con cualquier empresa que tiene insumos extranjeros, que compra insumos, si se hubiera ido al default en marzo? Se clausuraba la economía. Las economías funcionan interconectadas. Somos enormemente responsables. Ahora, primero, la Argentina no aguanta un impuesto más. Yo creo que primero, los acuerdos sean en el Parlamento. Segundo, nosotros estamos en contra, por ejemplo, de
de voltear el acuerdo fiscal, no tiene que aumentar los impuestos de la nación y tampoco las provincias, ingresos brutos, el impuesto más extorsivo que hay. Hay que hablar de hechos concretos, no de voluntades ¿Y cómo interpretan genéricas. este llamado a la oposición? Entonces, ¿qué piensan que hay detrás de eso? Sí, nada, la verdad que no hay nada, porque, a ver, las 4 semanas de Batakis, yo te preguntaría al revés. El sucesor de Batakis es Massa. Batakis se referencia económicamente en Helbart. Massa se referencia en Helbart. ¿Con quién estás hablando? Acá, si no tenés un gobierno que unifique personerías, vos no podés hablar porque ¿con quién hablas? Estarías siendo un irresponsable si hablas con unos y piensan distinto que los otros. Yo de nuevo, yo te digo, pocas veces he visto también unas declaraciones tan poco oportunas, dada la situación de la Argentina, cuando Batakis admiraba a Helbart, que terminó el Rodrigazo. Digo, hay que tener la cabeza mirando otra cosa. Acuerdo de precios y salarios. ¿No te suena? Bueno, a mí me lo contaron porque era muy joven. ¿Al acuerdo económico-social de Helbart funcionó alguna vez en la Argentina? Jamás. No, pero bueno, está bien. Me parece que ese no... No, me acuerdo cuando Lombardi es radical, Zurruil era una estrella en su momento... a mediados de los 80 en el universo del sector alfonsinista o de la coordinadora, en la renovación del radicalismo, hizo el Plan Austral, que tenía un fuerte componente fiscal y monetario. Después se desbandó, pero también tenía un componente... Por supuesto, pero déjame hacer un punto ahí. Un punto ahí que vos entendés bien este asunto. De precio y salario. Pero eso sí. Y eso le significó que desaceleraran la inflación de 200% anual a una inflación que está en el libro de Torre. De Juan Carlos Torre, que cuenta que llega el número, en junio del 85 se lanza el Plan Austral, llega el número de julio o el de agosto, daba 6% mensual, y Machinea, junto con Zurruil, y no me acuerdo si estaba Broderson o Canitro, se ponen a llorar, porque habían logrado desacelerar la inflación al 6% mensual. Veníamos de inflaciones del 20, el 30%. Pero quédate ahí un segundo, por favor, para darle un poquito de profundidad. ¿El argentino tuvo planes de estabilización exitosos en su democracia? Sí, algunos te pueden gustar más, son distintos, otros menos. Pero lo tuvo con el Austral, lo tuvo con la convertibilidad y lo tuvo con la baña. Los tres cumplen lo que yo siempre digo, el cococó, como el gallo. Necesitas un colchón, necesitas confianza, necesitas coraje. Sí, pero los tres tienen una componente fiscal. Hubo una componente fiscal. Si no tienen componente fiscal, llamar al acuerdo de precios y salarios es como una soncera. La verdad, hay que ver todavía la componente fiscal de este gobierno. La primera señal es mala, porque si te permitís el aumento de ingresos brutos en las provincias, y obviamente no se me escapa que tengo que digo antipático, que le cae antipático a muchos gobernadores. Para que se entienda, porque si no se queda en la... el gobierno permite aumento de ingresos brutos en las provincias porque le va a aplicar un ajustazo desde la nación a las transferencias discrecionales a las provincias. Bueno, pues veamos. Como el FMI solo controla gobierno nacional, en el acuerdo están solo las cuentas nacionales, se viene un ajuste muy fuerte, como esto de la quita de subsidios. Es un ajuste muy importante sobre determinados sectores que el gobierno tiene que hacer a contrarreloj, obviamente paga un costo político. En todo caso, lo que usted puede decir es, bueno, quiere coparticipar a todo el costo político. Bueno, pero de nuevo, ¿pero vos pensás que engañás a alguien? ¿Vos pensás que el FMI no mira las cuentas de las provincias también? No, pero favor. Pero esto es así. Pero esto es así de la época de Cavallo. Cavallo tenía que cerrar los acuerdos con el fondo y le transfirió la educación y la salud. Dijo, en economía las cosas no son gratis, alguien las paga. Es lo que te estoy diciendo, alguien las paga. Pero tienen que hacer... Si no tenés un plan de autoridad fiscal, y este es el problema, no va a funcionar. Me tengo que ir a una tanda. Había quedado pendiente... A ver, Pablo, ¿tenés una pregunta para Lombardi y Gordita? Sí, a ver, básicamente... Macri, que hoy lo vimos en una foto, no sé si la tenemos, está recorriendo el conurbano bonaerense. ¿Va a ser candidato o no va a ser candidato? ¿Hay una foto de Macri hoy en el conurbano? Sí, con Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que también está lanzado para ser candidato a gobernador. Está en pantalla. Ahí está en pantalla. Este Macri que estamos viendo, ¿es un Macri candidato o es un Macri que está haciendo qué? Es un Macri protagonista del futuro. Si va a ser candidato o no, no lo sabemos. Y hablar de candidaturas hoy es una irresponsabilidad, lo voy a decir una y mil veces. ¿Por qué? Porque él, en definitiva, está planteando un modelo de país que parecería ser que un modelo de país, el único que lo puede interpretar fielmente es él. ¿Por? No te entiendo. Bueno, muchas veces dicen, Patricia Bullrich tiene el coraje, pero no tiene los equipos ni las ideas. Larreta tiene las ideas. No, yo digo eso, pero estoy de acuerdo. Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos.
De ahí, desde qué lugar, lo sabremos, pero no es el momento de discutirlo, me parece a mí. Porque la Argentina no tiene, pero no por un problema de especulación, porque la Argentina no está hoy en condiciones, las pequeñas y medianas empresas están cerrando. La gente no llega a fin de mes y nosotros vamos a discutir candidaturas, ¿no? Es inaceptable. No le voy a preguntar se discuten. Fermani, Lamentablemente se discuten y el pato de la boda somos la gente que trabaja en el país. Pero por culpa del gobierno nacional, decirlo clarísimo porque si no mejor no se entiende. Por culpa de la política en general, porque realmente si yo prendo hoy cualquier canal voy a ver un montón de personajes esgrimiendo ideas para un futuro maravilloso que nos van a llegar si lo votamos. Esa es la realidad. Pero el día a día nadie me lo soluciona. Así vengo desde hace 40 años que estoy en la actividad, yo te digo vengo viviendo esto. Primero, yo no creo que lamentablemente, sea... yo estoy enojado con la política. Bueno, está bien, yo te entiendo. Pero a veces cuando te entiendo y sé que lo decís honestamente, pero muchas veces cuando los que hablan de que se enojan con la política tratan de absolver al peronismo que gobernó de los 40, 34. Así que enojate con el oficialismo, con todo respeto. Con el oficialismo. Y yo nunca ninguno de nosotros te va a prometer la felicidad a la vuelta de la esquina. Pues sabemos que la construcción de un país diferente va a llevar tiempo y esfuerzo. Y no es simpático decirlo, pero te lo digo, va a llevar tiempo y esfuerzo. No quiero ser un demagogo, no quiero sumarme a la demagogia populista de estos tipos que dicen, mira, vas a tener asado la semana que viene. Mirá cómo no fue con el asado. Bueno, pero mirá cómo no fue también. Vamos a poner las cosas en su justo punto. Estamos hablando de una devaluación. Yo estoy escuchando, todos están hablando de una devaluación. Un trabajador que tiene que cobrar $200 por mes, ¿qué queremos llevar? Hoy por hoy una persona que cobra 100.000 pesos por mes está cobrando $700, $800. Estamos en la base de la pirámide salarial del mundo. Sí, del mundo. Sí. Bueno, ¿y qué estamos hablando? Esto realmente es un problema político, no es un problema económico. Yo cuando escucho lo que está planteando Massa y la política que está tratando de llevar adelante, y no sé si la va a llevar o no la va a llevar, pero para mí lo que está planteando, que es darle un poco de estabilidad a todo este desastre que venimos de hace 20 años o 30 años. ¿Quién no quiere eso? Es un chantapufi. No, ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué hace la autoridad fiscal? Es un chanta. Hace 2 años y medio que gobierna el país. Massa. Gobierna Massa. Yo soy diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados. Les votó todo. ¿Por qué lo va a hacer ahora y no lo hizo antes? Porque, a ver, no te voy a explicar el motivo. Me parece que hay un enojo de, sobre todo los empresarios pyme, con los que gobernaron y fracasaron. Pero eso tiene razón, eso comparto. Refiere al gobierno anterior y se refiere a este gobierno. Pero no vengan a vender este chanta, por favor. Está fracasando estrepitosamente y en todo caso lo que se está discutiendo ahora es si se zafa de... Fueron a festejar cuando asumieron. La señora Malena Galmarini hicieron una fiestita cuando asumieron. Buscaban transformar la Argentina o buscaban el poder. Claro, está la Argentina para fiestas, por favor. Me parece lo que está expresando es... Pero yo lo coincido con él. Lo que está expresando es un enojo. Hubo muchos empresarios pyme que decían los últimos 2 años de Macri nos destruyeron. Queremos que venga otro, Alberto Fernández. Con Alberto Fernández le fue peor. Es decir, siguieron en la misma y está en un momento de máxima incertidumbre, donde se dispara y demás. Me parece que la oposición, salvando a Milei, que no ha gobernado hasta ahora, y algunos dicen, esperemos que no, pero salvando a Milei, todos están probados en fracasos en la pero gestión. Es que la Argentina viene, yo coincido. Por eso me parece que hay un tema muy, muy importante, que es si Juntos por el Cambio va a mostrar alguna fórmula distinta a la que ya mostró. Totalmente. Eso es importante, no para una elección, porque todos dicen, miren, hoy al oficialismo le ganás caminando con cualquier fórmula, ponés a la momia y Frankenstein, le ganan, ¿pensaste en mí? Le ganan hoy al frente de todo porque la mayoría de la población lo rechaza. Pero la gobernabilidad, es decir, la gente tiene poca paciencia. Pero Maxi, no solo la gobernabilidad, si viene una el fórmula, para qué. Pero si el para qué, porque no es gobernabilidad solo, la gobernabilidad para qué, para transformar la Argentina. Claro, pero a lo que voy es, Alberto Fernández, la gente empezó a pasarle rápidamente factura, no solamente por lo que pasó con la pandemia, la inflación, la pelea con Cristina y demás, sino porque había una mochila, sobre todo de los últimos 8 años de Cristina. Entonces la gente decía, ojo que si viene Macri, presidente, también va a ser poco el tiempo que la gente le dé para poder sacar la economía de la crisis, porque también va a tener Entonces, hay un desafío muy grande en la oposición. Muy grande. Está claro que la elección se puede ganar muy fácilmente.
El tema es cómo gobernás y cómo manejás los tiempos. No solo cómo gobernás. Para que no se incendie. ¿Para qué gobernás? Gobernás para transformar la Argentina. Porque el cómo no implica busquemos... Todos dicen que quieren transformar la Argentina. Bueno, pero está bien, pero yo te digo para dónde nosotros pero queremos todos ir. Dicen, estoy de acuerdo. Vamos a transformar la Argentina, lo grande, el empleo, un país... Pero estamos de acuerdo que... A mí me cuentan la historieta, pero realmente, usted está en la Cámara de Diputados, fíjense cómo están hoy por hoy las pymes, cómo está el trabajo hoy. Segmenten. ¿Vos estás de acuerdo que te aumenten ingreso bruto? Yo estoy de acuerdo que aumenten cualquier cosa siempre y cuando me dejen trabajar y esa plata vaya a un lugar donde realmente se pueda monitorear. Yo creo que la presión impositiva es insoportable. Yo también conozco bien las pymes y no creo que ninguna pyme quiera que le aumenten los impuestos. No, desde ya que no quiero entonces digamos que no queremos. Entonces digamos la ley es no queremos que aumenten impuestos. Seamos claros, porque si no es confuso todo. Gracias, a los dos. Gracias Lombardi, gracias Farmani. Vamos volando la tanda. Larreta dijo el próximo gobierno debe ser de coalición. Sí, lo dijo en el Council of America, lo dijo bien temprano a las 9 de la mañana cuando estaba hablando, fue uno de los primeros oradores después de las palabras de apertura de Susan Segal, y habló de los desafíos que enfrenta Argentina en los próximos años. Habló de la necesidad de que el próximo gobierno sea de coalición, aunque no explicó mayores detalles sobre cómo va a ser ese gobierno que él está planteando para ser de coalición. Sí, también habló del tema del tipo de cambio. Dijo que el próximo tipo de cambio tiene que ser unificado y un tipo de cambio único. Este fue el planteo que hizo Horacio Rodríguez Larreta y dijo, el mundo no confía en un gobierno, sino en un país, planteando de que tiene que haber un programa que dé sustentabilidad a largo plazo. Estas fueron las expresiones de Horacio Rodríguez Larreta. Es el tono que viene teniendo en las últimas apariciones públicas, especialmente cuando habla frente a empresarios. Horacio Rodríguez Larreta plantea la necesidad de un gobierno de coalición y de una política de largo plazo muy enfrentada a lo que plantea Patricia Bullrich o el mismo Mauricio Macri, que habla de una política de shock en el próximo gobierno. Incluso Macri habló de un recorte, o Duhovne más bien, que habla ahora por Macri, de un recorte del 8% del PBI. Bueno, son las dos posturas que hay adentro de Juntos. O sea que ya sabemos que Horacio Rodríguez Larreta no es el opositor que lo saludó a Massa y le pidió que no lo identificara, claramente. ¿No es? Digo yo, porque es muy componedor. El que le pidió dijo, me conviene quedar como un duro. Bueno, pero recordamos que Horacio Rodríguez Larreta viene planteando posiciones públicamente muy duras en contra del gobierno, posiciones que en privado no son tan duras, por eso te hablo. Yo no lo descartaría en función de estas declaraciones de Larreta, más sabiendo que son amigos entre ellos. Cuando habla el próximo gobierno debe ser de coalición y Sergio Massa planteando al final de su discurso, planteando de un gran acuerdo nacional, bueno, hay algunos puntos de contacto. Sí, claramente, en caso de haber hecho contactos con Massa, está claro que a Larreta no le conviene hacer públicos esos contactos con el actual ministro de Economía. Bueno, hablamos de la quita de subsidios y el impacto sobre las expensas, los consorcios. Está el presidente de la Liga de Consorcistas, David Doisi. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? No lo escucho. A ver si ahí lo puedo escuchar. A ver, ¿me escucha? Sí, ahí lo escucho. Bueno, perfecto. ¿Cómo vienen, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo vienen los aumentos de las expensas último año? Bueno, mire, ha habido un gran porcentaje de incremento de la morosidad, porque lo cierto es que si usted se pone a pensar, si nos ponemos a pensar, cuando uno tiene que elegir dejar de pagar algo, los servicios no puede porque se los cortan. La luz no, porque a uno se la cortan. Entonces, ¿qué elige uno dejar de pagar? Bueno, las expensas. Por eso hay un incremento en la morosidad, hay consorcios que tienen el 30-35% de morosos, y lo que debe, o sea, lo que debería hacer un buen administrador es ver caso por caso, ¿no? O sea, si hay una persona que se quedó sin trabajo, ¿qué hace el buen administrador? Dice en asamblea, bueno, hoy le tocó a él, mañana te puede pasar a vos, entonces vamos a hacer un plan de pagos. Ahora, si es una persona que es un moroso consuetudinario, es alguien que no paga las expensas porque no le importa nada, se cambia el coche, se va a Europa y no le importa nada, bueno, a esa persona hay que ejecutarla, ¿no? Porque además tenemos el problema de que los demás tienen que rellenar ese hueco, ¿no?, de morosidad que deja la persona que deja de pagar las expensas. Hay 30-35% de morosidad. Históricamente, en otros periodos, digamos,
no digo de bonanza, sino periodos normales, sin la devaluación permanente a partir del 2018, ¿cuánto era la morosidad? Bueno, es difícil hablar de estadísticas porque los consorcios son muy diversos, ¿no? O sea, un consorcio con muchas unidades funcionales no se siente tanto el aumento porque se prorratea entre más, entonces duele menos que si fuera un consorcio de pocas unidades. Pero hubo periodos donde la morosidad llegó al 50%, así que igual, le vuelvo a repetir, es difícil hablar de estadísticas precisas por la disparidad de los consorcios, ¿no? ¿Cuál es el cálculo que va a ser de impacto de esta quita de subsidios a luz y gas? Bueno, mire, con respecto al tema de los subsidios, a ver, nosotros los abogados tenemos que guiarnos por el boletín oficial, y lo cierto es que más allá de los trascendidos, todavía no hay nada publicado en el boletín oficial con respecto al tema de la quita de los subsidios. Se supone, dicen que hay trascendidos que sí, efectivamente terminaría perdiendo el consorcio del subsidio, y esto justamente terminaría impactando en la economía de los consorcios. Muchos consorcios, mire, como solución, para empezar, están tomando encargados sin vivienda, alquilan la portería, porque eso genera un ingreso extra para el consorcio. Es un alquiler además más atractivo porque la portería, al no ser unidad funcional, al no tener coeficiente, entonces no paga expensas justamente esa portería. Entonces es un alquiler más atractivo a la economía del consorcio. Perdón, ¿en cuánto están aumentando por año las expensas, últimos 12 meses? Bueno, mire, ahí depende un poco de cada consorcio, ¿no? O sea, porque hay que chequear que no haya sobreprecios. En promedio. A ver, digamos que podríamos decir que las expensas podrían haber aumentado un 50, 60, 70% en el último año, más o menos, pero le vuelvo a repetir, es difícil hablar de números concretos porque las economías del consorcio son muy dispares. O sea, calcule que un consorcio que tiene 10 unidades no es lo mismo que uno que tiene 100 unidades, que el gasto se prorratea entre muchos menos. ¿Y en la expensa cuánto es el coeficiente de los gastos comunes del consorcio de luz y gas? Bueno, eso está determinado. Porque en la expensa tengo entendido que, no sé, el gasto del portero o del encargado del edificio es el peso principal. Obviamente aquellos que tienen seguridad privada es el... Por eso, quiero saber el luz y gas, energía, ¿cuánto es? Y agua también, que es otro gasto importante. ¿Se sabe cuánto de la expensa, qué proporción? Claro, ¿es el 10% de la expensa? ¿Es el 5%? Más o menos, sí, un 15% de la expensa. Teniendo en cuenta que, como usted muy bien dijo recién, el gasto relacionado a personal, encargados, es el gasto mayoritario, es el 60, 65%, en algunos consorcios llega al 70% inclusive. Bien, gracias, Loisi. Nada, vamos a hacer no es difícil hacer algunos cálculos, después vamos a hacer algunos cálculos. Hace años que no vivo en edificio, pero no es difícil hacer unos cálculos para ver la incidencia. Me parece que la incidencia, ¿no? Está Adrián Sack en Estados Unidos. Está la información confirmada, lo dijo el embajador Argüello, de que finalmente Biden va a recibir a Alberto Fernández. ¿Cuándo? En septiembre. En septiembre lo va a recibir. Recordemos que se había postergado la reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente argentino por el tema del COVID que tuvo Joseph Biden. Y entonces ahora en septiembre fue reagendada la reunión. El embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, confirmó que Biden va a recibir a Alberto Fernández en el mes de septiembre. Está Adrián en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, acá pasado ya el mediodía, 13:54. Bueno, sí, la información esta es de último momento, la de la confirmación de esta reunión, que de hecho no se sabía si se iba a hacer o no, porque primero habían hablado de una postergación, después de una cancelación. Sin embargo, bueno, es una buena noticia. Ahora uno se pregunta de qué hablarán, porque recién los estaba escuchando acerca de la quita de subsidios, y aquí en Estados Unidos se está dando el fenómeno completamente inverso, ¿no? Biden días pasados firmó justamente el proyecto que fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso, que es la Ley de Reducción de Inflación, y justamente incluye muchos subsidios para que la gente, por ejemplo,
se pase de los autos propulsados a nafta a los autos que son eléctricos y que, por ejemplo, en las casas se estimule el uso de energía solar y por eso en muchos casos se les va a dar a la gente, en algunos casos de manera directa y en otras a deducírselos en la declaración anual de impuestos, que acá es casi como un acto religioso y es muy importante la economía de cada hogar, se les va a reducir más de $7.500, por ejemplo, en la compra de un auto eléctrico, que sí o sí tiene que ser nacional de acá de Estados Unidos, ¿no? Para que esto se lleve a cabo. Y después sí, hay muchas medidas de estímulo para el crecimiento de la economía. Esto es algo que ya es propio de la administración Biden, designación de subsidios o de estímulos, y también de la... no solamente de Biden, sino también de la directora el Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que tiene esta política de expansión monetaria. De hecho, por eso en su momento había caído muy bien en la época en la que era ministro de Economía en la Argentina, Martín Guzmán, porque sintonizaban en este sentido, en aumentar la base monetaria, en gastar. Así que ahora veremos qué va a pasar en la reunión entre Joe Biden el principal y el logro presidente Alberto Fernández, de su gestión es haber logrado la aprobación de este paquete de subsidios. Justamente beneficios y ayudas para la compra de medicamentos. Recordemos que aquí $70.000 millones, este paquete antiinflacionario. Serían 8 veces y media casi el préstamo que debemos al FMI. Siempre todos los medios lo medimos así acá, para que tengan una idea. Lo que no entiendo es lo del paquete antiinflacionario, pero bueno, si es un paquete de estímulos, no... Sí. Bueno, eso es lo que dice la oposición republicana. Justamente siempre fue muy contraria a la entrega de, por ejemplo, los cheques directos, ¿no? a la gente, acá al ciudadano promedio, cuando estaban sin trabajo o cuando tenían problemas porque tenían que cerrar sus negocios o mantener sus negocios por la pandemia, aunque fue en época de Trump que se asignó esto, ¿no? Pero no les gusta nada, ¿no? Adrián, gracias, muy amable. Ahí estaba Adrián Saque en Estados Unidos. Parece que años electorales y todos pisan acelerador. También hay una gran polémica en Brasil con Bolsonaro, lanzando todo un paquete fuerte de subsidios y de incorporación de gente a los planes sociales. De una cantidad muy grande de beneficiarios de planes sociales. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, un mercado que se recalentó, te diría, de hace 50 minutos para acá, porque el dólar paralelo, que estaba en 291, está cerrando en este momento en 294 pesos, y el contado con liqui, este es el dólar que dolarizan las empresas, 296. Son 8 pesos más que al comienzo del programa, 10 pesos más que en el cierre de ayer. Hay una suba de ese dólar que aumenta la brecha. Bien, gracias. Nos estamos retirando. Ya están llegando Roberto y Mariana Contartesi. Gracias a la gente varonil, como siempre, ahí en Corrientes 2238. ¿Qué tal, Maxi? Que me visten y que me acompañan. Perdón, que no escuchamos. Ahí en Corrientes, 2238, Armando Fleider. No, pero... Ahí está. Ay, a varonil vamos a tunearle. Pero qué bien que te queda, ¿eh? Sí. ¿Sabés que sí? Ay, por favor. Te va. ¿Sabés que estoy necesitando porque no me traje el abrigo? Sos Peter Pan con anabólicos. Estás divino. Nos desfilás un poquito hasta acá. Hasta acá. Es mucho. Pero esto no sé si es de varonil. Mira. No. Wow. Ay, estás muy londinés. Ay, por favor. No, Maxi. Parezco el conde. No. Te queda hermoso. No entra, no hay forma que un sombrero... Mira cámara, por favor. No hay forma que un sombrero entre en mi cabeza. la versión de Peter Pan, pero argentina. A cámara, Maxi. Pero encima le queda bien. Me queda bien. Me da mucho calor, me lo voy a llevar porque hace frío. Para qué bueno esto, ¿eh? Mira, toca la piel. Gracias, Roberto, se quedan. Largalo. Gracias, chicos. Este cotiza en la bolsa también. Chao, hasta mañana. Pará, que me quiero despedir, no te veo en 20 días. Ah, claro. ¿Te vas? Sí, me voy mañana. ¿Ah, se va? Sí, Roberto, ha sido un gusto. Pásame tu talla a ver si te traigo algo para el verano. Gracias, se quedan con Roberto. Chao.